Buenas tardes. La Facultad de Ciencias Económicas y su Departamento de Estadística y Matemáticas les da la bienvenida a la quinta charla de este segundo ciclo de conferencias en métodos cuantitativos, que tiene como propósito dar a conocer la maestría de métodos cuantitativos para economía y finanzas. Desde 1982, el Departamento de Estadística y Matemáticas viene trabajando en la Facultad de Ciencias Económicas como apoyo en la formación de los estudiantes de todos los programas de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, departamento que ahora se prepara para abrir las inscripciones para la segunda cohorte de la maestría de métodos cuantitativos para economía y finanzas, que iniciará clases en el semestre 2021-1. Con la idea de dar a conocer más sobre el tema, el enfoque y temáticas, se ha creado el ciclo de conferencias de métodos cuantitativos, y en esta quinta conferencia de este segundo ciclo se presenta la charla Técnicas computacionales, Machine Learning and Big Data Analytics usadas en empresas tecnológicas del área de la salud, a cargo de Ramón Salinas. Ramón Salinas es doctor en Tecnología en Sistemas de Información y Comunicación de la Universidad Estadual de Campinas, magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Federal de San Carlos, ingeniero en Telemática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas e ingeniero en Comunicación de la Universidad Central Paulista. Tiene experiencia en el área de sistemas de información, prospección tecnológica, procesamiento de imágenes y clasificadores. Fue coordinador del proyecto de investigación FIPE-FAPESPI, fase 1, con la empresa Vita Tecnología, finalista Innovadores en América en Ciencia y Tecnología en 2018 y vencedor del premio de Biotecnología en Saúl del Banco Santander en 2013. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias, profesor Camilo. ¿Cómo estás? Bien, vos. Muy bien. Ok, buenas noches a todos. En este momento iniciaremos una pequeña conversación sobre técnicas computacionales y Machine Learning aplicada en la tecnología de la salud. Voy a tratar de hablar despacio, ya que tenemos la participación de personas directamente aquí también de Brasil. Entonces, también pueden hacer las preguntas directamente para el profesor Camilo en su momento, en portugués o en español. Gracias. Ok, para esta presentación voy a abordar los tres temas de manera separada y finalmente los voy a unir demostrando cómo ellos pueden trabajar de manera conjunta para generar un proyecto de empresa y específicamente en la área de salud. Sin embargo, voy a empezar con un una pequeña explicación sobre Machine Learning, que realmente en los últimos años se volvió una palabra de moda, igual que la palabra innovación, tratando de generar alusión a algo moderno o algo en cierta manera de última generación. Pero si nos ponemos a pensar y lo vemos de una manera muchísimo más amplia, no es así. Es un trabajo y un proceso realmente viejo, en donde ya desde hace mucho tiempo la palabra Machine Learning nace de tratar de simular aspectos biológicos a modelos matemáticos y computacionales. Entonces, ¿cómo funciona? Voy a tratar de ser puntual, no voy a profundizar mucho en el tema. Sin embargo, la idea es que entiendan cómo es que Machine Learning tampoco es una cosa tan fuera de la noción de mucha gente, que no solamente para los elegidos. Es un proceso y un trabajo que puede realizar cualquier persona, ya que parte de elementos básicos y también de lógica. Todo parte inicialmente de una neurona, que tiene un soma, un axón y dendritas, que son los elementos que hacen sinapsis con otros o con otras neuronas. Lo que se trata de hacer es entender cómo funciona eso. Varias investigaciones durante muchos años trataron de darse cuenta y entender que lo que hacen las dendritas por medio de sinapsis es capturar información por medio de pequeños pulsos electrónicos. Ahora, ¿cómo logramos transformar todas esas informaciones por medio de miles de procesos de toma de decisiones que son realizados a una velocidad increíble dentro de nuestro cerebro? Un modelo estándar de neurona artificial funciona igual. Por un lado, aquí tenemos los nodos de entrada, que es la información, y aquí tendremos este símbolo que es una sumatoria de todas las informaciones que van a pasar por una función, la cual va a procesar todos esos datos y así generar una salida.
que normalmente va conectada a otra neurona de la misma manera, generando varios nodos y así haciendo una simulación de una red neuronal. Como se dan cuenta, voy a simplificarlo. Por un lado, funciona por medio de información, un sistema que la procesa y una salida. ¿Correcto? Ahora, aquí presento algunas de las funciones que son usadas. Son funciones clásicas, una función lineal, funciones simples, como una función gaussiana que le permite a la persona entender ciertas tendencias por medio de una ecuación inicialmente ya utilizada hace muchísimo tiempo. Entonces, la red neuronal puede ser alimentada por una función diferente para encontrar un cierto resultado básico de lo que se necesita. Y todo parte de matemáticas simple. No es nada del otro mundo, no es realmente un proceso ya complicado o que no esté avanzado en los últimos años, ya está consolidado realmente en la literatura. Existen muchos modelos de redes neuronales. Están los híbridos, que trabajan varios de estos otros modelos, como los modelos supervisados, no supervisionados y los reforzados. En la parte de medicina es muy popular el sistema supervisado. ¿Pero qué es eso? Es un sistema, en pocas palabras, que requiere la supervisión de un especialista. Entonces, la función que genera la red neuronal va a estar entrenada por un especialista. Entonces, todos los datos que son dados, el especialista va a ayudar a encontrar esa función, pero ¿cómo? Dando la salida. Me voy a explicar. Un médico, él tiene la capacidad de saber, por sus años de experiencia, que ciertos síntomas que representarían las informaciones dan una enfermedad, sería la salida. Entonces, aprovechando esa experiencia y usando un sistema supervisado, el médico ayuda a entrenar esa red neuronal con las entradas y con las salidas. Y de esa manera, el sistema entrena una función determinada que siempre que ingresas esos valores, siempre va a darle el resultado que el médico. Suena fácil, pero en la vida real es bastante complicado porque son muchas las variables que se tienen que contemplar. Y el mayor desafío realmente es que no siempre los médicos tienen el tiempo para hacer eso. Y también no tienen en cierta manera la instrucción para realizar un proceso que es muy, muy largo y de mucha dedicación. El método supervisado, no supervisado a diferencia, ya no requiere de un especialista. Entonces, él utiliza una metodología de retroalimentación. Él aprende y se retroalimenta de su propio aprendizaje, valga la redundancia. Y también, de una otra manera, permite que muchos de los procesos no requieran de seres humanos. Entonces, la neurona va a entrenarse a sí misma. Va siempre a aprimorar la mejor cantidad de datos para dar una mejor respuesta. Preguntarán, ¿cuál es el mejor método? Ah, no, lógico, el no supervisionado, no. O tampoco el supervisionado, no. Realmente es un trabajo conjunto de varios métodos para poder encontrar una solución particular. Ahora, hablemos de Big Data. Como les comenté, ¿cuál es la fuente y la fuerza real de la red neuronal para poder ser alimentada? Es de información. El Big Data significa gran cantidad de datos, ¿no? Entonces, entre más datos tengamos, vamos a lograr entrenar mejor la red neuronal. Sin embargo, va a ser más compleja también su procesamiento y va a requerir más procesamiento computacional y también va a ser más difícil descubrir la función que logra llegar a un resultado. Sin embargo, si logramos crear datos bien definidos, como una tabla puntual, usando técnicas matemáticas, estadísticas, que refinen cada uno de esos datos y los enriquezcan, nuestra red neuronal va a ser más eficiente y mejor entrenada. Entonces, Machine Learning parte de esos principios de máquinas de aprendizado, en donde directamente ellas van a aprender con datos que van a estar refinados y entre mayor sea la cantidad de datos, mejor para el proceso. Entonces, si se dan cuenta, no es un proceso en cierta manera desafiador dentro de los parámetros
computacionales, o también dentro de los parámetros matemáticos estadísticos. La mayor dificultad se encuentra en la manera de juntar esos elementos para lograr ciertos resultados específicos. Correcto. Entonces, si hacemos un repaso, ya hablamos de redes neuronales y Big Data. La Big Data, aprofundando un poquito más, vamos a ver que ella trae demasiada información, pero mucha de esa información también es considerada basura. Por lo cual, a veces, y realmente es uno de los mayores problemas del entrenamiento de redes neuronales, que se entrena con información que no es válida. Y eso genera falsos positivos o falsos negativos, que son errores en el diagnóstico de cualquier procesamiento. Entonces, el desafío de Machine Learning es disminuir el tamaño de esos errores para lograr un buen resultado. Ahora veamos esto un poquitico más gráficamente. Hablemos de la tecnología aplicada en el área de la salud. En el área de la salud, mi especialidad es procesamiento digital de imágenes. Aquí estamos viendo la imagen de células cervicales. Ahora vamos a aplicar todo el conocimiento que mencioné anteriormente. Aquí la idea es identificar anomalías en las células. Aquí podemos ver algunas células normales de células del cuello de útero, en donde no tienen citoplasma, están en una fase inicial, otras células intermediarias, y aquí vemos una célula con anomalía. Eso se logra con la experiencia del especialista o médico. Pero ¿cómo le enseñamos a un computador o cómo transformamos esto en datos para que el computador lo pueda procesar por medio de una función o algoritmo que va a aprender con nuestro especialista? Aquí vemos un pequeño ejemplo, es una pequeña pauta para que sepan cómo funcionan las imágenes. Las imágenes, los videos, el sonido, todos son datos formados por un número en bits. En otras palabras, la imagen, si se acercara, va a estar definida por un número de escala de grises, en este caso, de 0 al 255. Entre más cerca a 255, más blanco, y entre más cerca a 0, va a ser más negro. Entonces, un pedacito de la visión va a tener una matriz de datos, como se dan cuenta. Entonces, el primer paso es transformar esa matriz en números, y a partir de estos números empezar a procesarlos con el conocimiento de un especialista y a la vez también con la función matemática de un computador. La idea es la siguiente: ya luego de que tenemos todo ese procesamiento, aquí estamos viendo un ejemplo, logro identificar zonas. Entonces de aquí, de la parte del centro hacia la derecha, son datos claros, como les dije, 255. Y de aquí a la parte izquierda son los datos más negritos. Entonces ya logró de una u otra manera separar la información usando ciertos elementos matemáticos. Aquí simplemente sería un elemento de segmentación. Pero lógico, hay que hacer otro procesamiento y muchos otros cálculos para refinar los datos. Como les dije, es lo que más genera problemas, el ruido. Porque hay muchas cosas que no queremos saber de aquí. Como en este caso de la imagen, el fondo. Entonces, usando esas técnicas matemáticas para que sean procesadas, logramos identificar y retirar el fondo por medio de varios elementos y varios algoritmos, como el algoritmo de caminos. Ya para finalizar, en esa parte inicial de cómo es la parte tecnológica o aplicada en la matemática, aquí ya vemos un pequeño resultado. El sistema, ya sin ningún tipo de supervisión, está logrando identificar valores. Pero ¿qué sucede? Eso es solamente el primer paso. Aquí enfrente hay que tomar todas esas informaciones y convertirlas en banco de datos y enseñarle al computador que esta imagen con esas características no tiene problemas de anomalías. Este estudio se hace para prevención de cáncer de cuello de útero por medio del examen del papiloma humano. Entonces, un especialista le va a decir a la persona, mire, esa célula es problemática y esta célula no. Entonces, el computador, uno le empieza a dar informaciones morfológicas, también de densidad, de volumetría, de intensidad de luz, también usando otro tipo de matemáticas
para que el computador entienda de muchas maneras que esta célula es sana y la otra no es sana. Pero el Machine Learning va mucho más allá. La idea es que logre predecir que aunque nunca vio una imagen previa y él haga todo ese procedimiento, puede decir, oiga, esta imagen tiene problemas y esta no tiene. Es un proceso laborioso y de muchos años de investigación, ya que, como les comenté, requiere de muchísimos datos y también del trabajo de un supervisor. Ahora, ¿cómo logramos llevar todo este proceso de investigación a un proyecto de salud? Entonces, ya haciendo el enlace, aquí llegamos a la empresa Vita Tecnología para la Vida, que es una empresa que vengo desarrollando. Inicialmente realmente ahorita es una startup que viene desarrollándose desde hace más o menos unos 9 años y inició en Colombia. Su foco inicial fue la parte de prevención del cáncer de cuello de útero por medio de sistemas de información y comenzó a usar tecnologías desde ese momento para encontrar las mejores mecánicas para prevenir esa enfermedad que en Colombia lastimosamente es bastante alta, es el segundo cáncer que más mata. Luego el proyecto fue trasladado a Brasil y ahorita la empresa está aquí en Brasil trabajando directamente en buscar metodologías por medio de esas técnicas que ya les comenté para identificar anomalías en células cervicales y otro tipo de técnicas. Ese método que les mostré aquí puede aplicarse en muchas otras enfermedades. Cáncer de piel, puede quedarse también para radiografías, en fin. Pero no es tan trivial, requiere muchísimo estudio, entender el tema, un trabajo conjunto y médicos que tengan el tiempo para hacerlo. Para yo desarrollar esta primera fase demoré más de 7 años. Entonces se imaginarán el trabajo que logramos hacer, pero bueno, la idea fue llevar esta solución a que sea implementada. ¿Por qué? Porque también descubrimos que el Machine Learning ayuda a los médicos. En ningún momento el Machine Learning va a ser para quitar el trabajo al médico. ¿Qué sucede? Identificamos que el médico tiene que analizar una lámina. Imagínense esta lámina multiplicada por 3000. Entonces son 3000 imagencitas que tienen que ver en una sola supervisión. Es muchísima información para el ojo humano, el cual se cansa, el cual en cierta manera genera problemas, y ya con la técnica que desarrollamos aquí, ya logramos ayudarle al médico a barrer toda una lámina y disminuir el error. Porque a veces una célula, una anomalía, puede ser indicios de que las personas tengan la enfermedad y no lo sepan, y eso se llama falso negativo. O a veces el médico cansado puede mencionar que si tiene alguna enfermedad y dice que tiene que cuidarse, o a veces estripar el útero, y eso se llama falso positivo, y a veces es un dolor peor. Entonces Colombia, e igual que Brasil, muchos países de América Latina tenemos ese problema. Ahora, Europa no lo tiene. Ella utiliza unas técnicas de Machine Learning para ese procedimiento. Entonces nosotros pensamos en crear tecnología de esa misma calidad para ello. Ahora, ¿qué hemos logrado como empresa? Porque bueno, de aquí sé que hay mucha gente de medicina, pero también sé que hay en la parte contable. ¿Cómo uno puede en cierta manera entender para que esto sea rentable, no a nivel de económico, sino a nivel de sostenibilidad, que se mantenga? Y pues les voy a comentar mi experiencia dentro de mi vivencia inicialmente. Bueno, ¿qué hemos logrado con todo este proceso que les dije? Hemos logrado desarrollar un dispositivo que permite de manera robótica digitalizar 800 láminas sin tener ese problema que les dije al médico, sin cansarse, y disminuir los falsos negativos dentro del examen. Creamos todo un sistema que le permite segmentar grandes cantidades de imágenes y auxiliar al médico a ello. Creamos todo un sistema de información para gestionar pacientes remotamente. Entonces la idea ¿cuál era? Que no sirve de nada que la persona se haga el examen, que era lo que pasaba en Colombia, que tenían que ir allá en el Orinoco, 2 horas de canoa, mentiras, a veces 3 horas, 4 horas de canoa para hacerse el examen, pero nunca regresaba. Entonces pensamos en crear un sistema que la persona remotamente pudiera acceder y logramos desarrollar el examen que aquí en Brasil se demora en 40 días, lo logramos hacer en 3 horas usando la tecnología. Y finalmente también tenemos ahorita un módulo de telemedicina que permite conectar personas en cualquier parte del mundo. Igualmente el sistema. Entonces ha sido un trabajo bastante fuerte, pero ¿cómo hemos logrado eso? Ha sido un trabajo de médicos, ingenieros, matemáticos y profesores. Ha sido
un desafío bastante grande en esos últimos años. En particular, como nos damos cuenta, todo este procedimiento, ¿cómo se vuelve empresa? Es simplemente solucionando un problema. Pero más que el problema, es requerido entender si es adaptable a las realidades de un país o de una comunidad. Aquí yo aprendí una cosa, como se dice, con los golpes. La medicina, cuando yo era más joven, vi que ya muchas de estas tecnologías estaban desarrolladas. Lógico, ya en otros países siempre fue mi sueño tratar de apropiarlas para mi comunidad. Sin embargo, entendí que no es rentable para muchas grandes superficies económicas que sean implementadas. La salud es un negocio muy bueno, pero no la salud preventiva, que es en este caso, porque de una u otra manera no va a dar la rentabilidad que muchas personas quieren, que son los que tienen realmente el dinero, y eso ha sido un gran desafío para todos nosotros, ya que este trabajo, como se dieron cuenta, requiere de muchos especialistas y también de mucho tiempo. Entonces ha sido una controversia, y también darse cuenta, ¿no?, que la tecnología que yo estaba usando en un principio ya fue usada en otro país hace muchísimos años, y ver ese poco interés político, social y también de nosotros mismos cultural, en donde le damos prioridad a que se desarrollen tecnologías para un teléfono celular que eviten que los hijos no lo usen mucho, y no invertirle a investigadores que pues desarrollen algoritmos, como les comenté, para detectar ciertas anomalías. Cada uno de esos procesos no puede ser replicable. Durante muchas charlas de varios inversionistas que han querido trabajar, quieren es que el mismo algoritmo sea aplicado para todo, pero no es así de fácil. Es todo un trabajo, es toda una cuestión social, política, un trabajo de comunicación con médicos. Hablaba hace poco con algunos médicos y mucho del lineamiento de ellos, igual que el mismo ingeniero, venimos de una línea muy conservadora, en donde los datos tienen que ser muy exactos. Hace poco me enteré de que el sistema de reconocimiento que usa Machine Learning para cáncer de cuello, para el cáncer de mama, dado por Google, tiene problemas de demanda gigantes, porque está dando resultados malos. Pero es lógico, porque si lo pensamos así, en donde un médico dice que está bien y otro médico que dice está mal, es muy difícil que un sistema artificial logre llegar y satisfacer a todo el mundo. Supuestamente debería acercarse más a la verdad, pero si volvemos, gran parte de los sistemas son alimentados por nosotros mismos. Entonces, si el sistema de inteligencia artificial que desarrollamos no detecta un problema, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Al desarrollador? ¿A la inteligencia artificial por no saber entenderla? Entonces, o también al especialista que la entrenó. Entonces, ahí vienen unos procesos muy graves también, que pues de una otra manera no ha dejado afianzar muy bien ese tipo de tecnologías, pero que de una otra manera se hace necesario dentro de las dinámicas actuales. Ok, entonces ahora continuando, dentro a nivel de empresas, ¿cuáles son las prioridades? Vamos a hablar de empresas, ¿ok? No vamos a hablar ya dándole un contrapeso a la charla, porque una cosa es la investigación, que es lo que se desarrolló, que es tener un sistema muy bueno, pero cuando entra uno al mercado, uno se da cuenta que la prioridad es muy diferente. La mayor prioridad es las limitaciones económicas. Repito, como les digo, le damos prioridad a otro tipo de bienes, televisores, celulares, hasta los mismos zapatos, y no tanto a la salud. Y es una cuestión cultural que difícilmente se va a borrar de nosotros. Por lo tanto, siempre se busca generar sistemas que sean económicos o dispositivos que hagan las cosas más baratas. Entonces, es una situación bastante complicada actualmente. Otra situación de las prioridades es atender al acceso. Es increíble cómo es que en el siglo XXI la gente se muere simplemente porque también no tiene el dinero para acceder a un especialista, que es la mayoría de la realidad del planeta, ¿no? Entonces es una cuestión bastante complicada. Entonces también es una de las necesidades que deben ser atendidas, pero también es universificar la calidad de atendimiento para todos.
que no es fácil dentro de estos planteamientos. Y finalmente, un desafío es disminuir los falsos negativos y falsos positivos. Eso es un problema grandísimo en las áreas médicas. Ahorita estamos viéndolo, ¿no? Con el problema del COVID, mucha gente termina supremamente estresada porque le dan un mal diagnóstico. Conocí una estudiante hace poco que fue diagnosticada en la primera prueba como positivo. Esa mujer se le derrumbó todo porque también todo ese elemento mediático que no nos deja descansar, también mejor dicho, nos pone una espada contra la pared. Y luego que ella pasó un buen tiempo, tuvo que hacerse de la cuarentena nuevamente el COVID, salió negativo. Entonces fue un falso positivo. ¿Qué sucede? La prueba está mal hecha, porque también tenemos la parte de factor error humano. Entonces la idea de todos esos elementos es disminuir eso, que no tenga esos errores. ¿Ok? Aquí vamos a continuar ahora directamente sobre los desafíos post pandemia. Me gustaría hablar un poquito sobre eso, ya que es un tema importante. No sé cómo estamos de tiempo. Bueno, ok. Uno de los desafíos importantes en la parte post pandemia es una cuestión que tengo reflexionado aquí bastante con mi equipo de trabajo, mis compañeros, porque estamos pensando es lo en inmediato, ¿no? Ay, no, tenemos que crear soluciones para allá, pero no pensamos a largo plazo o a mediano mínimamente. Entonces aquí planteamos algunos elementos a nivel de la empresa, nosotros como empresa que tenemos esas soluciones que les comentamos, que una de las siguen haciendo las mismas situaciones, las limitaciones económicas. Es muy difícil tener inversión en esta área, especialmente cuando es tan especializada. Es más factible invertirle a tapabocas, a un respirador, a una bata, que pues, en cierta manera no son tecnologías tan complicadas, que invertirle a proyectos de largo plazo, que investiguen, que ayuden. Entonces es muy difícil en esa área. También tenemos el desafío del acceso. Aunque no se crea, es imposible que una persona de bajos recursos tenga el atendimiento de calidad de un especialista. En mi propia familia lo vivimos bastante. Tenemos a veces esperando 3 meses para que un reumatologista atienda a nuestra familia. Entonces es bastante complicado. Aún se mantiene el desafío de falsos negativos y falsos positivos. Como les acabé de mencionar, el COVID es evidencia de eso. También tenemos una cuestión muy complicada, que viene la represión de exámenes y especialidades. Mi área, como les comenté, es el examen del papiloma humano. Ya aquí en Brasil se retomaron, tenían que hacerse más o menos 1 millón de exámenes a esta época. Normalmente tendrían que ser 20 millones, ¿no? Es lo que recomiendan. Pero bueno, dentro de sus metas, lo máximo era proyectado 1 millón y de ese millón solamente se ha conseguido 200.000. De un país de más de 100 millones, más de 60 millones de mujeres que necesitan hacerse el examen. Entonces, imagínense la cantidad de represamiento que hay y eso que genera. Esta enfermedad es de largo tiempo, pero si la persona no se trata y no se hace los exámenes, va a tener problemas. Y aún con la misma vacuna. La vacuna protege algunas cepas, pero no de todas, y más a las jóvenes. Y aún estamos en una fase, en un espacio etario de personas que requieren el examen. Y también hábitos de personas vulnerables. Al final son los pueblos que se van a morir más fácilmente, ¿no? El que tiene recursos puede atenderse a un médico privado. A veces no requiere ni tecnología, sino que pagar por un especialista que lo atienda. Entonces, la idea de esto es también la democratización de la salud dentro de esos pautas, ¿no? De la tecnología Machine Learning, pero con ese principio de ayudar a los demás. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Hice una pequeña visión general de todo el aspecto. Entonces, ahora lo que planteo es cómo logramos ahorita que las tecnologías y esas técnicas que les comenté matemáticamente, que son sencillas de implementar, las podamos poner a la disposición de las personas, que ese es nuestro mayor problema como empresa. Nosotros, Vita, tenemos aquí un equipo increíble de profesionales, pero para ponerlo a disposición en un ambiente real, hay que someterse a una cantidad de desafíos burocráticos, también culturales, y sobre todo
económicos, en cierta manera. Crear empresa en salud es de 1000 permisos, cuando uno se da cuenta de cómo muchos corruptos logran evitarlos de manera fácil. Y de esa forma, poder de una u otra manera implementarlo ampliamente. Y también que esta rama es de mucho contacto. Tristemente, la parte de tecnología, a nosotros nos ha ido bien porque nos mantenemos en un nicho de investigación. Nosotros somos agradecidos porque pues no hemos tenido grandes inversiones en cierta manera, por lo mismo, ¿no? Porque nos ven como proyecticos de, venga, ustedes son buenos, háganlo así, así, pero no creen que ganen mucha plata con eso, ahí es donde se rompe. Entonces ya como que ya le dan uno el chorro para que usted trabaje 1 año, 2 años, pero no con continuidad. Entonces nos toca retomar nuevamente todo ese proceso de financiamiento y es muy complicado, muy complicado. Y si se dan cuenta, el recurso humano que se requiere para esas inversiones es muy caro. Son muchos especialistas. Entonces, se vuelve un desafío porque cuando ya uno entra al mercado, se quieren soluciones inmediatistas, soluciones que simplemente solucionen el problema y ya. Aquí vimos bastante eso, ahorita estamos particularmente trabajando con un proyecto directamente de la FAPESPI y tenemos una iniciativa propia que estamos adelantando porque creemos en lo siguiente, ok, si las grandes superficies no pueden hacer que pues se mantenga el modelo, hagámoslo que las pequeñas superficies lo hagan. Entonces, planteamos actualmente un proceso, eso va a ser un proceso interno de construcción comunitaria, voluntaria y trueque, pensando en la pospandemia, ¿no? Tenemos que regresar a esto, ¿no? Se nos vienen momentos difíciles a todo mundo. No es por ser alarmista, sino que es simplemente consecuencia. Ustedes lo saben, la parte económica, la gente ya tiene miedo y no va a sacar plata, la poca plata que se tiene, que es con lo que nos hace sobrevivir, por lo cual nosotros vamos a pensar en trabajar con un valor bastante fundamental, que son la cuestión del aspecto de trabajo, la parte de ayuda, ya que nos dimos cuenta en estos años de trabajo que no es la plata lo que te hace mover, es un medio, pero nunca un fin. Para ello, nosotros como empresa, voy a hacer aquí algunas cuñitas para que conozcan, empezamos a trabajar un proyecto de telemedicina llamado Línea Telesalud, va a ser un proyecto piloto que usa buena parte de nuestra tecnología para realizar exámenes de telemedicina en varias localidades. Vamos a empezar el plan piloto en Bogotá. En Medellín estamos buscando ahorita los parceros, los compañeros, las personas adecuadas para ello. Pero en Bogotá, bueno, ya estamos adelantando en esa fase. Actualmente ya tenemos la colaboración para ese proyecto, tenemos una administradora ambiental que creo que está aquí escuchándonos, un diseñador gráfico, tenemos 2 ingenieros, enfermeros, ya 3 médicos que nos van a colaborar, y todo lo estamos haciendo con fondos propios. Ya tenemos un trabajo tecnológico de, como les comenté, ya de 9 años de investigación, hemos ganado gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, pero no suficiente. Por lo tanto, ya decidimos generar todo eso como un modelo empresarial, pero con un planteamiento más comunitario, ya que pues, los desafíos actuales se siguen presentando. Ahorita, si ustedes ven tanta demagogia de la parte política, no tiene voluntad y pues no vale la pena esperarla tampoco. Y aquí en esta página www.vitatecnologia.com Lilium, ahí pueden, las personas que estén interesadas también pueden hacer parte de este proyecto, ahí se pueden registrar y ellos se van a comunicar inmediatamente para ver cómo nos pueden ayudar en este tipo de actividades. Como les comenté, la idea de este proyecto de empresa tecnológica no es tan ilusionario como mucha gente lo ve, no, si se dan cuenta el proceso es bien amplio, mucha tecnología de punta, pero como les comenté, se requiere muchísimo contacto, muchísimo músculo financiero para poder estipularse en el mercado y pues poder funcionar. Sin embargo, eso no nos ha detenido, ya llevamos 3 años trabajando como empresa, con los fondos a nivel de investigación y logrando atender todas estas prioridades. Ahora vamos a seguir con esta parte de la pospandemia y el recurso es por medio de un trabajo voluntario, de trueque y también de construcción comunitaria en donde vamos a hacer algunas pruebas usando toda la plataforma y ofrecer medicina para personas de bajos recursos, que no tienen para pagar un médico, ¿no? Que a veces es ridículo para mucha gente, pero para otra es vital, solamente transportarse ya es un problema.
Entonces aquí les dejo ese link para esa parte, ya finalizando la última cuñita. También estamos tratando de hacer conversatorios. Los invito para la próxima semana, tenemos uno, es con la profesora Janet León sobre mitos y verdades de la citología en tiempos del COVID-19, en donde se habla mucho de eso, tratando de mitigar un poco ese problema de estancamiento de exámenes que se va a generar, que siempre, como lo digo, va a atacar a las personas más vulnerables, que no van a tener para pagar su médico privado y le va a tocar acogerse al CISBEN, en el caso de Colombia, o en caso de Brasil al SUS, que demora meses a veces agendar una cita. Entonces es una cuestión bastante complicada. Yo los invito. Aquí está la información, si quieren escribirme cualquier cosa o entrar en contacto, aquí pueden dejar sus datos. Y muchísimas gracias por... Bueno, Ramón, muchísimas gracias por esta presentación. Creo que es bastante interesante porque, digamos, para todos los que han estado asistiendo, digamos, a las charlas anteriores, vamos viendo cómo no solo están las charlas, digamos, del punto de vista académico, sino que también van apareciendo estas de las startups, sobre todo, porque muchas de estas empresas, este tipo de tecnologías en América Latina están impulsadas, digamos, desde el punto de vista de las startups y del estudio de los estudiantes de doctorado, de maestría y eso, inclusive de gente que no tiene, digamos, estos bagajes, pero tratando de entrar y buscar soluciones a problemas, como dice Ramón, con soluciones que a veces traemos de otros lados, tratando de adaptarlas a nuestros contextos y problemas. Los invito a todos los que están ahí observándonos en Facebook Live o aquí los que están aquí directamente en Zoom, que si tienen algún tipo de pregunta para Ramón, nos la vaya copiando en el chat aquí o en el chat de Facebook y se la vamos a ir pasando a Adrián. Mientras aparece alguna pregunta en alguna de las dos partes, yo tengo algunas, ¿cierto?, relacionadas con tu trabajo. Y una de ellas, ¿cierto?, es acerca de precisamente esta calibración de los modelos de redes neuronales. Según entendí, según la presentación que nos mostraste, hablaste de 3.000 imágenes. Yo imagino que esas 3.000 imágenes son 3.000 pacientes diferentes, o cuando hablabas de las 3.000 imágenes te referías a que a una persona le toman 3.000 imágenes del cuello uterino y tiene que mirar el médico esas imágenes. Realmente lo que ustedes vieron ahí, esa pequeña imagen, es un cuadrito de una lámina real, aumentada 40x en un microscopio. Entonces un médico ve 3.000 veces esa imagen de un solo paciente. Okay. Lógico, no lo puede hacer. Entonces él hace un barrido un poco más general, que se pueden escapar cosas. Entonces es solamente un paciente. Ahí me surge una duda. Imagino que sabes cuánto tiempo se demora en promedio un médico para revisar estas 3.000 imágenes. Como te digo, no revisa las 3.000. Sí, o sea, pero el barrido así, ¿cuánto se demora más o menos? El barrido demora 5 ¿no? minutos. Y se le puede escapar muchas cosas. Ajá. Sí, porque también está la presión laboral, ¿no? Es que son muchas cosas, la recarga, porque muchos les pagan es por lectura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa por eso? Disminuye la calidad y la accuracia del proceso. Entonces, claro, la persona a veces, solamente por ver y sacar trabajo, porque también se acumula mucho, entonces, pues, lo hace muy rápido a veces. Entonces, claro, termina primando la velocidad por encima de la calidad, ¿cierto? Bueno, exacto, sí, señor. La siguiente pregunta es respecto, digamos, al modelo. Cuando vos calibras el modelo de redes neuronales, me imagino que fue hecho de manera, bueno, con datos etiquetados, ¿cierto? Tenían unas imágenes, decían está aquí, y así se lo fue presentando a la red neuronal. No sé si ustedes en la empresa utilizan aprendizaje reforzado ahí como para, o es el clásico de las etiquetas. Ahí viene la posición, Camilo. Vamos a ser realistas. Una cosa es lo que tú puedes investigar, otra cosa es lo que tú puedes implementar. El aprendizaje reforzado es muy bueno, pero va a ser solamente para el estudio. Para la parte de detección es muy caro computacionalmente.
Entonces no lo usamos, usamos una clasificación no supervisionada porque el sistema no diagnostica. Es lo primero que nosotros planteamos. Nosotros no diagnosticamos porque es una responsabilidad que es del médico. Nosotros auxiliamos a detectar anomalías. El sistema identifica, opera. Aquí hay una cosa que tal vez usted no vio. O le recomiendo que vea aquí. ¿Me hago entender? Entonces el médico va a poder verlo. De eso no se trata de quitar trabajo nunca. Nosotros al contrario, la idea es apoyarlo. Por eso vamos en contra de muchas posiciones. Hace poco tuvimos una reunión con unos inversionistas que lo que querían era que el robot quitara esa participación. Pero yo les planteaba, gente que no conoce el tema, que es imposible. Un robot siempre va a tener una limitación. Un sistema, lo que tú dices, un modelaje, siempre va a tener un huequito, siempre va a tener un dato que no fue bien procesado y eso es una vida. Entonces no es la idea. La idea es que el problema, entonces por eso no lo usamos reforzado. Y bueno, ahí me surgen dos preguntas. Una, porque precisamente eso que estabas hablando de los empleos perdidos es una pregunta que me hicieron a mí esta semana, pero entonces te la voy a devolver a vos para que la respondas aquí. Y es precisamente eso, una de las críticas que tienen mucha gente, la parte ética en Machine Learning, en Big Data, en todas estas soluciones, digamos, entre comillas, de analítica, es que mucha gente cree que van a terminar perdiendo empleos o que se van a perder empleos en el mundo debido a esto, ¿cierto? Hay aproximaciones con respecto a eso y gente que teoriza con respecto a otras direcciones, pero vos qué pensás con respecto a esto en el campo específico de la medicina? ¿Sí llegaría en algún momento, con los avances que hay hoy, a no necesitar, por ejemplo, los médicos generales o los médicos de triaje? Porque una de las cosas que yo vi en alguna presentación de algo de Machine Learning en Argentina alguna vez fue precisamente que vendían como la idea de que los médicos de triaje se podían quitar, ¿cierto? Y colocar una herramienta de Machine Learning para decir, esa persona está muy grave, y colocarla con el especialista directamente. ¿Vos qué pensás, que estás más metido obviamente en esta área? Mi área también es la parte de docencia, ¿no? Y nosotros tenemos aquí una cuestión que se llama pedagogía del afecto, que están también en esa polémica de que no, nos van a quitar aquí el profesor, va a tener que trabajar todo el tiempo desde la casa. En fin, no, también hay cosas que no se pueden retirar, ¿no? La tecnología no lo puede subsanar. ¿Qué sucede? Yo considero que lo que tú planteas, eso para mí, más que profesiones, son actividades que se realizan, que muchos enfermeros están enfocados a esa parte de traje que podrían estar haciendo colecta de exámenes, podría estar reubicándose en ellos mismos, especializarse, pero lo que no está bien planteado porque como se maneja de una disminución de costos, dicen, no, un robot hace 10, pongámosle, 200 triages al día, el valor del robot vale 50.000 pesos. Una persona que haga eso cuesta 150.000. Entonces, ¿qué hace el modelo actual de consumo? Pues va a emitir una persona en vez de reubicarla a una función que lo que quiera hacer. Pero difícilmente lo va a lograr, Camilo. ¿Por qué? Porque como les comenté, el sistema puede hacer muchas cosas, puede ayudar, puede darte por la página web, pero nunca te va a dar esa responsabilidad. Entonces es una cosa que se tiene que defender, ¿no? Y que los enfermeros, específicamente, que son una rama igual que los contadores, hace muchos años pasó, de las más débiles por ese tipo de soluciones, nunca van a ser reemplazados porque ellos van a necesitar el contacto con el paciente siempre, para las muestras, para tomar exámenes, para otras situaciones. Entonces yo creo que no se ha visto bien en la visión. Yo pienso que esta cuestión de datos, la idea es reforzar, tomar decisiones más complicadas, pero que se hace es llevar a situaciones más simples simplemente por eso. No sé, yo lo que veo actualmente lleva años, Camilo, y difícilmente va a reemplazar. Puede en cierta manera auxiliar, sí, y ya depende de la persona, ¿no? Depende también de las empresas, cómo lo van a plantear, las EPS, no sé, no hay ni siquiera un buen internet que... o sea, No, eso nos está pasando a todos en el mundo. Yo creo que el problema del Internet, inclusive en todos los campos, ¿no? Pero en la medicina se vuelve más crítico. Necesitan... Alejandro Mejía pregunta, bueno, dice, buenas tardes, tengo varias inquietudes. La primera, ¿cuál es la muestra de las imágenes que nos mostró? Exfoliado la cervical, muestra. biopsia tomada en la colposcopia.
No, es un examen rutinario del papiloma, no es biopsia. Es simplemente la colecta por medio de barrido de espátula y en la lámina del vidrio, es fregado. Y después, con coloración, se identifican los núcleos y la parte, el material biológico de la célula. Entonces no es biopsia, son simplemente células por ese método, del papiloma humano. Ok, Alejandro Mejía hace una segunda pregunta que dice, ¿cómo toma las imágenes? ¿Tiene escáner completo o usan microscopio acoplado a cámara para tomar fotos? ¿Usan toda la placa? Excelente pregunta. Nosotros desarrollamos una tecnología. Hay en el mercado un escáner, él cuesta más o menos 1.000 millones de pesos. Y nosotros, bueno, haciendo la investigación dimos cuenta que no, entonces, ¿qué hicimos? Nosotros solicitamos una inversión aquí directamente a la fuente de FAPESPI. FAPESPI es la Fundación de Amparo a la Pesquisa de San Pablo, es la más grande en América Latina, y desarrollamos un dispositivo para ello. Entonces, creamos un sistema económico que se acopla a un microscopio para eso, para que se adapte y el microscopio toma las muestras. Logramos optimizar el microscopio más o menos a recorrer toda la lámina con el procesamiento, sin procesamiento, disculpen, 5 minutos. Entonces, una tecnología propia que fue registrada aquí en Brasil. Perfecto. A ver, por ahora en Facebook Live no tenemos ninguna pregunta. No sé si alguien más, mientras tanto yo sigo aquí hablando con Ramón. Bueno, tenía por aquí anotado, hablaste algo de COVID, ¿cierto? Yo he visto bastantes iniciativas, digamos, en Twitter, porque realmente es donde he visto como esas iniciativas en la dirección, por ejemplo, de la detección utilizando imágenes de los pulmones, de radiografías pulmonares para determinar si alguien tiene neumonía, etcétera. No sé si ustedes como empresa, como Vita, han estado pensando, trabajando en alguna dirección relacionada no solo con esto de la detección de imágenes, que es el fuerte de ustedes, sino en alguna otra dirección relacionada con esta pandemia. Camilo, ahorita empezamos, hicimos una propuesta para FAPESP nuevamente y era trabajar con datos. Nuestra idea era hacer un proyecto que a partir de recopilar toda la zona de datos, la mayor cantidad de datos, identificar las zonas de riesgo para la persona, que fue una idea que después empezamos a ver, participamos en grandes grupos de investigación, es muy común. Luego vimos que Google, que Apple lo están implementando por medio del celular, y empezamos a trabajar. En este instante estoy trabajando con un grupo de investigación de la Universidad de Minas Gerais. Ellos están haciendo un proyecto gigante se llama COVID Data Analytic. Y ellos están tomando, y soy partícipe en la parte tecnológica y de salud, para hacer el puente entre tecnología y médicos, y tienen personas que estudian la parte económica, la parte social, la parte histórica, la parte de redes sociales. Le han implementado un montón de algoritmos de los que vos usaste en algún momento para capturar Twitter, para ver la tendencia, el miedo, análisis de sentimiento. Entonces, ahorita nosotros estamos viendo esa situación, ¿no? Nuestro proyecto primeramente era dentro de un enfoque informacional, pero ahorita lo que estamos tratando es de pensar en pospandemia. El COVID no acaba aquí en 4 meses, esto ya nos hace parte de nosotros. Lo único es que es diferente si tú lo asimilas con información o sin información, que es lo que pasó inicialmente, ¿no? La Organización Mundial de la Salud desinformó muchas cosas. Algunas cuentan los mitos intencionales porque sabían cómo es el comportamiento humano, como en el caso del tapabocas, que, ay, no, simplemente no compren tapabocas que no es necesario, simplemente porque prevían que la persona iba a consumir mucho tapabocas y bueno, en fin. Pero la idea es eso, es tener datos en cierta manera viables, ¿no? Yo veo ahorita lavando aviones completamente, gastando litros de agua. Yo no soy directamente epidemiólogo, pero considero que el riesgo está más en otras áreas, ¿no? Pienso que eso serían los datos, ¿no? Y ahorita le estamos apostando a eso, Camilo, a los datos, a Big Data. Big Data, estamos cogiendo información de todo lado. Yo estoy trabajando ahorita en un banco de datos para eso, empezar a ver relaciones y poner al computador a trabajar en eso. Entonces, nuestra apuesta ahorita es información, información. A eso es lo que le apostamos. Ahorita este proyecto piloto que les comenté, el que va a ser realizado en Colombia, es para eso, información. A nosotros nos interesa es conocer lo que se necesita, es lo que viene haciendo Google hace mucho tiempo, Facebook, ¿no? Ellos trabajan con información.
Nosotros vamos en esa misma línea. Bueno, acá hay otras dos preguntas. Juan Manuel dice, buen día, mi pregunta es la siguiente. ¿Con estos modelos de redes neuronales es posible automatizar el diagnóstico de cáncer de cuello uterino sin la intervención del médico o con la mínima intervención del médico? Esto dejando a un lado la recolección de muestras para las imágenes de que procesa el modelo. Es interesante, digamos, hay dos discursos, ¿no? El investigativo y el comercial. El comercial vende mucho humo, ¿no? Entonces, plantear de que se diagnostica el cáncer es difícil, ¿no? Porque el cáncer tiene muchísimas variaciones. Ayuda a diagnosticar anomalías celulares por medio de imágenes. Eso sí lo hace sin supervisión de médicos, sí, eso lo puede hacer. Pero nunca va a poder mirar directamente la experiencia del médico. Lógico, se pueden crear variables, porque esa inflamación o esa anomalía puede ser por muchos factores. Una mujer embarazada genera mayores tendencias en las células y con seguridad se van a ver con un tipo de anomalía, pues normal dentro del proceso de gestación, porque las hormonas generan ese aspecto. De personas que fuman y otros elementos atípicos de campo que generan ese efecto. Que el sistema puede aprender, puede mirar, puede hacerlo, pero nunca se va a poder arriesgar a que tiene cáncer. Es el modelo podría acercarse y dar una opinión, pero éticamente por ahora no se plantea dentro de eso, pero sin embargo tiene ese potencial. Perfecto. Alejandro Mejía hace una siguiente pregunta que dice, ¿ofrecen ese servicio de escanear las placas? Por ejemplo, yo estoy buscando escanear unas de cáncer de mama. De biopsia, me imagino, ¿no? Claro, sí, se le puede ayudar, claro, no hay problema. Ok. No sé si alguien más tiene preguntas. Aquí parece ser que no tenemos más en Facebook Live ni acá en Zoom. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por haber venido, por aceptar la invitación, digamos, a participar de este ciclo de conferencias muy interesante. Muchas gracias y contento de ver cómo la empresa va creciendo. Y espero tenerte por aquí en una próxima presentación. Muchas gracias, Camilo, a ti también, a todos los que están escuchando, muchas gracias por su tiempo. Como nuevo, repito, los invito a que participen del proyecto, pueden ayudar de cualquier manera, no solamente son millones. Pues eso es más importante, la colaboración, la divulgación, las redes. Tengo un amigo que hace esto, tengo otro amigo, así hemos llegado hasta acá. Y eso ya es valiosísimo. Y también, si tienen alguna duda, pregunta, ya ahí dejé mis contactos con Camilo directamente. En la parte médica estamos muy activos para seguir creciendo eso. Entonces les deseo una feliz noche y muchísimas gracias. Bueno, feliz gracias a todos. Hasta pronto. Nos vemos dentro de Hasta 15 luego. días. Que estén bien, una Hasta feliz luego. noche.